¿no? Entonces, protección contra sobrecarga, lo verdecito, protección contra cortocircuito, lo rosa, que está aquí. Aquí no ha fallado, va a fallar si continúa. Aquí tengo todo el tiempo del mundo, desde 1000 segundos hasta 1 segundo aproximadamente. Y aquí abajo, ¿verdad? ¿Qué tengo? Pues un disparo instantáneo a la velocidad del termomagnético. Los mecanismos permiten disparar en un ciclo. Aquí está un poquito más explícito, protección contra sobrecargas, pues desconexión térmica, como les decía a ustedes, ¿no? Hay una zona mixta, bueno, sí hay una parte intermedia que puede ser uno, puede ser el otro, depende si no, pero el magnético opera el térmico. Pero en cortocircuito es una desconexión magnética, o sea, el tiempo más corto que pueda haber. Y siempre no es una curva que sea una sola línea, es un ancho de banda, como lo ven acá. Ese ancho de banda es una incertidumbre vamos a llamarle, como es un relevador, un interruptor con bimetal y a la vez también con solenoide, no es muy preciso, es un ancho de banda. Puede ser para un solo valor de corriente, por ejemplo, si yo escojo este valor de corriente que viene aquí es la corriente que yo escogí, este punto, puede disparar aquí, o puede disparar aquí, o puede disparar en algún punto intermedio. Entonces es un ancho de banda. Cuando son equipos de protección electrónica que tienen microprocesadores, ahí sí es una sola línea. ¿Por qué es una sola línea? Porque la incertidumbre es muy pequeña, son muy precisos. Pero este tipo de termomagnéticos tienen esa imprecisión, se manejan como un ancho de banda, el cual se usa para los estudios de coordinación de protecciones, ¿no? Aquí vemos una gráfica un poquito más detallada. Como ven ustedes, valor mínimo, valor máximo, y estos son los disparos magnéticos, estos de aquí abajo, ¿verdad? Disparo magnético, curva B de 3 a 5 veces N, curva C de 5 a 10, curva D de 10 a 20. Bueno, en este caso tiene más ajuste, ¿verdad? Pero pues como ven, ahora son curvas log, logaritmo base 10, logaritmo base 10, o sea, tanto el eje, en este caso el eje vertical, ¿verdad? Es log, y este eje también, porque yo tengo que meter valores muy disímbolos, o sea, no es lo mismo el valor nominal de un interruptor, que son 200, aquí tengo hasta 100, ¿verdad? Entonces 200 por 100, en este caso sería 20,000, y lo tengo que expresar en una sola gráfica, por eso uso valores logarítmicos. Es curva tiempo corriente, ¿verdad? Son curvas de operación o curvas tiempo corriente. Curvas. Ese es un dato cultural que pues no lo vamos a usar en ese tipo de motores tan pequeños. Curvas, híjole, déjenme ver. Tiempo. Corriente. Son muy usados en protección contra sobrecorriente. Debo de decirles que la protección contra sobrecorriente no es la única. Hay protección contra sobrevoltaje, contra alto voltaje, contra bajo voltaje, así se llama, protección de bajo voltaje, aunque algunos profesores es que es la baja tensión, no. Ahí se usa bajo voltaje, alto voltaje, así se le llaman los relevadores. Hay protección por temperatura, hay protección diferencial, hay protección de baja frecuencia, hay protección de fase inversa, hay protección, ¿cómo se llama? Incluso arc flash, que le llaman hoy en día, o sea, por el flachazo, por la luz que produce un arco y bla, bla, bla. Hay como 100 tipos de protección diferentes. Esta es una de ellas. La particularidad de la protección contra sobrecorriente es que nos la encontramos desde los fusibles que tenemos en la casa hasta una línea de 400,000 volts, ¿verdad? También tiene protección contra sobrecorriente, entre otras protecciones que tiene. Entonces, definitivamente que es la protección más usual, más conocida y que pues hay que cuidar muchísimo. Bueno,
Regresamos ahora a los ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo. Vean este ejemplo. Aquí se trata de un motor de 480 volts, perdón, en un sistema de 480 volts. Este es un CCM, ¿no? Y esta que está aquí, pues es la barra del CCM, ¿verdad? Ya que está su punto de derivación. Ahí está el interruptor termomagnético, ¿verdad? Entonces, bueno, acuérdense que para un motor de 100 caballos pude haber escogido 175, pude haber escogido 3 por 200, cualquiera de los dos, ¿verdad? Son los dos recomendables, ya vimos el criterio hace días. Entonces, este motor tiene estas características. 100 caballos, 460 volts, letra E, es la letra que se refiere al valor de rotor bloqueado, un factor de servicio de 1.25, o puede que tenga un incremento de temperatura de 40 grados, y la corriente a plena carga es 124 amperes, ¿verdad? Que esa la encuentran en la tabla. Esto lo van a sacar siempre, jóvenes, de la tabla 430, 250. No se les olvide, ¿eh? Porque si me salen con la fórmula clásica de que la corriente son los HPs por punto 746 entre raíz de 3, voltaje línea a línea, y factor de potencia y eficiencia, ya les dije, les voy a poner la tercera parte de la puntuación, porque no es exacto, son valores que no tienen a la mano, ¿verdad? En cambio, la tabla, pues sí, es normativa y ya cubre nuestras necesidades sin problema, ¿no? Bueno, a partir del diagrama anterior, corrobore que el interruptor termomagnético es el indicado, ¿verdad? Vamos a corroborar que la protección que ofrece este es el indicado. Para entonces ya, ¿verdad? Verificamos lo que es el relevador de sobrecarga, ¿verdad? Ya lo verificamos, ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la secuencia cuando tenemos esto? Lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Es encontrar el circuito del motor, ¿no? Después, encontrar el interruptor termomagnético que yo propongo. 3, calcular la corriente, ¿verdad? De sobrecarga, en este caso. Y 4, no calcular, sino verificar el ITM. Voy a verificar el ITM que proteja correctamente. ¿Contra qué? 4.1, ¿verdad? Sería tiempo inverso, T.I, que proteja contra tiempo inverso, ¿verdad? 4.2, que proteja contra el disparo instantáneo, que me marca la norma, el disparo instantáneo. Y 4.3, tengo que verificar el arranque del motor, que permita el arranque del motor. Esa es la secuencia que van a seguir, jóvenes, en este tipo de problemas, ¿eh? Volver a cuando nos toca, ¿cuál es el límite que tenemos para el examen de la segunda evaluación? ¿Desde cuándo? Casi una semana prácticamente. Bueno, vamos a pensar que el jueves próximo tenemos examen, ¿no? En principio. ¿Verdad? Lo checamos, ¿no? Pero así en principio el jueves próximo, ¿no? Y lo puedo alargar más, lo alargo más, ¿eh? Esta es la secuencia que van a seguir, jóvenes. Esta es la secuencia que van a seguir. Si yo les pongo a ustedes, si tiene un motor de 200 caballos o si tiene un motor de 50 caballos, y con estas características, pues sí se las tengo que dar, ¿verdad? Les tengo que dar esas características. Entonces, por favor, calcule o determine, más bien, determine las protecciones del motor. ¿Cuáles? Pues la protección contra sobrecarga, que no, en este ejemplo que voy a poner no viene, y la protección contra cortocircuito y falla tierra, que es el termomagnético. Pero la secuencia es, primero, encuentre el circuito del motor. Ya sabemos que el circuito del motor, ¿verdad? Lo voy a encontrar entre una desigualdad
que va desde 1.25 a 1.75 veces la corriente a plena carga del motor, ¿verdad? Este circuito del motor, acuérdense que va entre 1.25 veces, ¿verdad? Aquí está la corriente que yo voy a seleccionar. El interruptor termomagnético debe de quedar en ese rango y menor o igual a 1.75 veces, ¿no? Entonces, en este caso de este motor, pues había dos valores elegibles, ¿verdad? Un valor elegible como 1.25 por 124 era 155, el que seguía hacia arriba era 175. Entonces, de acuerdo con esto, pude haber elegido 175 o pude haber elegido 200. Yo recomiendo, Andrés Daniel Chávez Añudo, ¿verdad? Que soy un profesor aquí de esta materia, recomiendo irnos al valor mayor para evitar que se nos vaya a votar en falso. Yo prefiero este, pero también este es válido, los dos funcionan. Los tengo que evaluar con la metodología que sigue. Ahorita vamos a evaluar el de 175, el menor, y la siguiente clase vamos a evaluar el de 200, ¿verdad? El lunes próximo. Entonces, bueno, decimos, a partir del diagrama anterior, corrobore, bla, 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 y aquí viene ITI, pues es la corriente de tiempo inverso, y térmica, disparo por elemento térmico, y de interruptor, corriente nominal del interruptor termomagnético, ¿no? Bueno, voy a cambiar de pantalla, jóvenes. Voy a cambiar de pantalla, le borro. Entonces aquí tenemos que el disparo térmico debe ser menor o igual a 1.2 veces el valor de la corriente nominal termomagnético, lo cual me da 210. Entonces dispara 210 amperes, ya dispara ese interruptor. Lo tengo que comparar con lo que me marca la norma. La norma me marca que el disparo, la norma marca que el disparo de tiempo inverso, ¿verdad? La norma marca, es la tabla que les mostré hace rato, debe ser menor o igual a 2.5 veces la corriente a plena carga, ¿verdad? Mucho más amplio lo que marca la norma. Entonces el disparo térmico menor o igual que el disparo de tiempo inverso, y el disparo de tiempo inverso que aparece aquí no viene de dónde lo sacaron, ¿verdad? Este 310, pues viene siendo 2.5 por 124, ¿verdad? Eso es igual a 310. De ahí viene. Ahora, el disparo instantáneo que me marca la norma es 8 veces, o sea, es 992. Y ahí yo decido qué ajuste le voy a dar al elemento térmico, ¿no? El elemento térmico lo puedo ajustar desde 5 o 8 o 6.25 y bla, 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 hasta 10, ¿verdad? Cualquiera de estos valores puede ser. ¿Cuál? Pues vamos a ver. Si yo ajusto a 5 veces, el disparo magnético va a ser 5 por 175, me da 875. Y lo tengo que comparar con 992. 875 sí es menor que 992, por lo tanto, está bien. Si usara el que sigue, pues ya dispara a 1093 y ya no cumple, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el que es bueno es el ajuste a 5 veces, ¿no? Como viene ahí. Con esto, pues ya checamos la primera característica, ¿verdad? Más bien ya checamos el disparo térmico, el disparo magnético, o sea, el disparo de tiempo inverso, el disparo instantáneo, y ahí la llevamos, ¿no? Cumple. Ahora, lo que tenemos que ver es el arranque, que el motor pueda arrancar. Entonces, para que el motor pueda arrancar, ¿verdad? Nosotros tenemos,
Para que el motor pueda arrancar, tenemos que consultar la tabla. Ahí decíamos que era un motor letra E. Aquí vienen las letras de código. Vean ustedes, letras de código de la tabla 437. La tienen que consultar, jóvenes. Conforme va bajando ¿cómo se llama? La letra, es mayor el par, ¿verdad? Aquí es mayor par. Y aquí es menor par, ¿verdad? Menor par. Bueno, quedó muy feo, pero con el signo menos ya se entiende. Aquí es menor par. Una letra A, letra B, pues es un par pequeño. Entonces no tiene que acelerar una masa grande, ¿no? Por ejemplo, un abanico, que es lo clásico, ¿verdad? Es aire. Pero un mayor par, pues quiere decir que va a mover un molino, que va a mover una máquina pesada. Y todos son motores de 100 caballos. Un motor de 100 caballos puede tener diferentes pares de arranque, ¿verdad? Y los pares de arranque se relacionan con la corriente que toma. Si toma mayor par de arranque, más corriente de arranque. Por eso aquí tenemos los KVAs por HP, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que si dijimos es un motor letra E, el del ejemplo, eso yo se los tengo que decir, ¿verdad? Ah, bueno, pues es un motor con este rango. Siempre escogemos el rango mayor, ¿verdad? Que es este, 4.99. Entonces, ¿aquí qué voy a encontrar? Voy a encontrar los KVAs de rotor bloqueado. Los KVAs RB, ¿verdad? De rotor bloqueado. KVAs de rotor bloqueado. Quedó muy feo la palabra RB. Que para el motor de 100 caballos, pues son 100 HPs, que multiplica, ¿verdad? Lo de que dice la letra dice 4.99, que son, ¿cómo se llama? KVAs por HPs, ¿verdad? Por lo tanto, pues los HPs, como decimos, se van y me quedan que los KVAs de rotor bloqueado, ¿verdad? Viene siendo igual a 100 KVAs. Y de ahí encuentro la corriente. Regresamos al ejemplo. El ejemplo que estábamos viendo es este. Regresamos al ejemplo. Y aquí tenemos nosotros que es lo mismo que acabo de poner. En rotor bloqueado, pues un KVA igual a un HP. Entonces, bueno, tenemos que 4.99 por 100 kVA me da 499 kVA. Así que yo tengo 499 kVA entre raíz de 3 y punto 46. Me da 623 amperes. Esa es la corriente de rotor bloqueado. Acuérdense que cuando decíamos rotor bloqueado es que tenemos el motor, ¿verdad? Que tiene su flecha y le ponemos aquí un candado, ¿no? Ahora sí que le ponemos aquí una barrota para que no gire, ¿verdad? Lo bloqueamos, pero sí lo estamos alimentando con corriente, ¿verdad? Por lo tanto, los devanados pues están sufriendo un calentamiento horrible. Es una corriente muy alta. Eso equivale también a cuando arranque el motor, que está estático, ¿verdad? Es una corriente muy alta de arranque, así se considera, corriente de rotor bloqueado. Pero no es lo único, porque además hay una asimetría transitoria en el arranque, ¿verdad? Debido a que se energiza una reactancia. Por lo tanto, hay un factor de asimetría, jóvenes. La corriente de rotor bloqueado la tengo que multiplicar por el factor de simetría que va de 1.2 a 1.3. Como somos miedosos en este curso, pongan 1.3. O sea, aquí está, miren, corriente de rotor bloqueado igual a 1.3 por la corriente, por 1.3 por la corriente de rotor bloqueado, me da la corriente de arranque. Por lo tanto, la corriente de arranque, ¿verdad? Se ve claramente la I de arranque, la verdadera, la que puede botar las protecciones, va a ser igual
¿verdad? A 1.3 veces la corriente de rotor bloqueado. Pero el procedimiento es este. Total que con ese factor me dio 814, que es menor que el valor de 5 veces que puse, 5 veces de 175, que me había dado 875, que es el disparo magnético. Por lo tanto, la corriente de arranque, para que pueda arrancar ese motor, la corriente de arranque tiene que ser menor, ni siquiera igual, menor a la corriente magnética, ¿verdad? A la corriente de disparo magnético, ¿ok? Si no, nunca va a arrancar, ¿eh? Se va a botar, ¿ok? Ahora ya finalmente, en estos 2 minutos que me quedan, ¿por qué el factor de 1.3? Bueno, lo voy a explicar brevemente. ¿Por qué el factor de 1.3? Se llama factor de asimetría. ¿Qué sucede? Normalmente yo tengo mi gráfica tiempo corriente y vamos a llamarle así. Tengo yo, en cuanto a la corriente, pues tengo yo una onda de tipo senoidal, ¿verdad? Es lo que yo espero. La corriente de arranque salta al principio y va disminuyendo con el tiempo, se va haciendo más pequeña hasta llegar a la corriente nominal. Eso es lo que, esto sería la corriente de rotor bloqueado. Muy alta al principio y al cabo de algunos ciclos, ¿verdad? Al cabo de algunos segundos incluso ya se vuelve más pequeña, se vuelve la corriente nominal sin ningún problema, ¿no? Es muy alta al principio, después disminuye. Pero es simétrica, o sea, si yo pongo un envolvente aquí y pongo otro envolvente acá, son exactamente la misma distancia. Me sale un poquito chueco, ¿no? Pero es simétrica con relación al eje del tiempo. Este es el eje del tiempo y es el eje de la corriente, ¿no? Así está esta cosa. Bueno, ahora, ¿qué resulta en la realidad? En la realidad, como estoy energizando una fuente de tensión, estoy energizando súbitamente una bobina, tengo el problema de que depende del instante que yo energicé esa bobina, que puede haber un desfasamiento de ¿cómo se llama?, de la corriente con respecto al, ¿cómo se llama?, la tensión. Y eso va a crear lo que sigue. Es un fenómeno que cuando estudian cortocircuito, y no en este curso, no sé si lo estén viendo con sus profesores de circuitos, pero sí se tiene que ver más adelante en la carrera. Este fenómeno se llama un fenómeno de asimetría de la corriente. En realidad no se comporta la corriente de esa manera. La corriente se va a comportar de esta otra manera. En lugar de ser así, va a ser así. Muy alta y desfasada, asimétrica completamente en un principio. Ya después se vuelve simétrica, se amortigua y ya se va haciendo chiquita como la otra, ¿no? Entonces, si le metemos el envolvente y esta, pues va a haber diferentes, esto salió muy mal, va a haber diferentes distancias con relación al eje de las X. O sea, este envolvente que está aquí, esta distancia que hay aquí es diferente, ¿verdad? Esta distancia que está aquí es diferente a la distancia que está acá, ¿verdad? Eso hace que, pero esa corriente sí la ven los relevadores. Entonces, para poder estudiar esto, pues se tiene que estudiar el problema que hay, ¿verdad? Que le llaman, es una ecuación donde interviene, ¿cómo se llama? Sí, exponenciales, donde la corriente, tengo que encontrar un valor exponencial de la corriente decreciente. Es un poquito complicado matemáticamente, sí se hace, pero en este caso, para simplicidad de cálculo, se aplican las normas y se dice, hay un factor que refleja eso, el factor de asimetría, esto es asimétrico, ¿verdad? Es 1.3 veces el valor de es 1.3, entonces el valor de la corriente asimétrica es 1.3 veces la corriente
simétrica. Y ya, con eso lo resolvemos. Por lo tanto, perdón, regresando al caso anterior, ¿verdad? Tenemos nosotros que el factor de simetría es 1.3, el valor simétrico sería el valor de rotor bloqueado por 1.3, ya me da 8.75. No, perdón, 8.14, es menor al ajuste magnético que puse. Y ya con eso hemos evaluado el motor. Bueno, Olvera, me manda un aviso, ¿cuál es el límite que tenemos? Por favor, me manda un mensajito, ¿no? Yo les aviso cuando hacemos el examen, ¿ok? Dale, cuídense.